Vamos a estar estudiando hoy el Salmo 88, hermanos, un salmo, como introducía el pastor Julián, un salmo un poco bastante oscuro, un salmo que se dice es el salmo más triste y más difícil de todos, un salmo que sin duda alguna es muy difícil de comprender y asimilar por nuestra mente limitada, nuestro pequeño y limitado entendimiento, porque nosotros estamos siempre queriendo buscar algo positivo de todo. E incluso cuando estamos estudiando historias tristes, como hemos hecho, por ejemplo, en todos los salmos anteriores, siempre queremos que al final haya una respuesta por parte de Dios. Siempre queremos que al final sea Dios el que nos responda y nos ayude y nos consuele. Por muy triste que sea la historia, queremos que siempre Él responda. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando esa ayuda no está? ¿Qué pasa cuando Dios simplemente decide hacer silencio, decide callar, y nos encontramos entonces nosotros sumergidos en un silencio absoluto y en una oscuridad absoluta en nuestra propia aflicción? ¿Qué pasa cuando sufrimos y nuestros gritos de auxilio simplemente se pierden en el silencio? ¿Qué pasa cuando nuestros gritos simplemente hacen eco en el lugar en donde estamos? Yo quisiera que presten atención a esta historia que les voy a leer a continuación. Habla de una mujer que se llamaba Elena. Elena era una mujer solitaria, sin amigos, sin familiares cercanos, y vivía en una pequeña casa en un suburbio de la ciudad. Resulta que un día, bajando al sótano de su casa, un muro de la casa colapsó, cayendo sobre su pierna y dejándola atrapada por completo. No podía salir. Pasaron días, incluso semanas, y Elena seguía ahí. Su pierna torcida latía con un dolor implacable y ardiente que le subía por la columna vertebral con cada respiración. Las pequeñas raciones de comida que tenía cerca ya se habían acabado. Su teléfono yacía inútil en el suelo lejos de ella. La ciudad, fuera de su ventana, usualmente con un zumbido vibrante, ahora sonaba como un rugido distante e indiferente. El miedo y el frío agudo se habían convertido en su compañero constante. Le susurraban dudas en la oscuridad, diciéndole que nadie vendría, que nadie quería saber de su terrible condición. Pero una chispa de esperanza, obstinada y frágil, aún ardía dentro de ella. Con una oleada de adrenalina, impulsada por la desesperación, Elena comenzó a golpear las paredes y sus puños debilitados producían golpes patéticos contra el yeso. «Ayuda», decía ella con voz áspera y con voz delgada. «¿Hay alguien ahí, por favor? Ayúdenme». Repitió los gritos hasta que le ardió la garganta y su cuerpo temblaba de agotamiento. El silencio le respondió. Solo los débiles sonidos del tráfico se filtraban a través de las delgadas paredes, un cruel recordatorio de la vida que continuaba justo más allá de su mundo aislado. Los días desdibujaron en un ciclo de pesadilla, de dolor, sed y esperanza menguante. Elena intentaba ocasionalmente llamar, pero su voz cada vez era más débil. Imaginaba rostros de vecinos y personas cerca que pudieran oírla, pero el silencio le respondió. El silencio permanecía inquebrantable. Una tarde, mientras la luz se colaba a través de la polvorienta ventana, Elena sintió una profunda sensación de rendición apoderarse de ella. Sus párpados se sentían pesados, su respiración superficial. Y con las últimas fuerzas que le quedaban, susurró: «Ayúdenme». Pero en la habitación vacía,
La súplica apenas era un pequeño suspiro. El silencio que siguió fue absoluto. La ciudad continuó su ritmo implacable afuera, inconscientes de la pequeña tragedia que se desarrollaba dentro de esas paredes, de los gritos desesperados que se habían desvanecido en la quietud, sin respuesta y sin ser escuchados. El silencio gobernó hasta el final. Hermanos, Elena nunca consiguió una respuesta, nunca consiguió a alguien que la ayudara de su gran sufrimiento. Al igual que Emán, el esraíta, el escritor de este Salmo 88, que a pesar de todo lo que vivió, de todos los sufrimientos, de todas las aflicciones, nunca recibió una respuesta por parte de Dios. Por eso es considerado el salmo más triste y más difícil de todo el Salterio. Así que leamos juntos, hermanos, este salmo y oremos para que el Señor ilumine nuestras mentes y nos ayude con su verdad. Salmo 88. Dice: Oh Señor, Dios de mi salvación, de día y de noche he clamado delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está llena de males y mi vida se ha acercado al Seol. Soy contado entre los que descienden a la fosa. He llegado a ser como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los caídos a espada que yacen en el sepulcro, de quienes ya no te acuerdas y que han sido arrancados de tu mano. Me has puesto en la fosa más profunda, en lugares tenebrosos, en las profundidades. Has reposado sobre mí tu furor y me has afligido con todas tus olas. Has alejado de mí mis amistades. Me has hecho objeto de repugnancia para ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Han languidecido mis ojos a causa de la aflicción. Oh Señor, cada día te he invocado. He extendido mis manos hacia ti. ¿Harás maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos y te alabarán? ¿Se hablará de tu misericordia en el sepulcro y de tu fidelidad en el Abadón? ¿Se darán a conocer tus maravillas en las tinieblas y tu justicia en la tierra del olvido? Pero yo a ti pido auxilio, Señor, y mi oración llega ante ti por la mañana. Verso 14. ¿Por qué, Señor, rechazas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? He estado afligido y a punto de morir desde mi juventud. Sufro tus terrores, estoy abatido. Sobre mí ha pesado tu ardiente ira. Tus terrores me han destruido. Me han rodeado como aguas todo el día. A una me han cercado. Has alejado de mí al compañero y al amigo. Mis conocidos están en tinieblas. Oremos, hermanos. Bendito y buen Dios, sabemos que eres bueno, Señor. Y salmos como estos nos dejan pensativos, nos dejan inquietos, porque vemos que no hay respuesta para este hombre que clama al Dios de su salvación por ayuda. Señor, te pedimos que tú puedas iluminar nuestras mentes, de verdad, que puedas hablar a nuestros corazones, Señor, que tú puedas revelarte con poder a nuestras vidas y que podamos extraer de este salmo, Señor, lo que tú quieres hablarnos, lo que tú quieres decir a la iglesia. Ayúdanos, Señor, a seguir confiando en ti, a pesar de que muchas veces tú mantienes silencio. Ayúdanos en nuestra fe, a que nuestra fe sea inquebrantable, Señor, a pesar de los momentos más difíciles y más rudos en nuestra vida. Te necesitamos, Señor, y te damos la gloria en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Saben, hermanos, lamentablemente, muchos de los creyentes no estamos realmente preparados para sufrir.
Eso es una realidad. No estamos preparados para sufrir. Nosotros no sabemos la teoría y sabemos que confiamos en Dios y sabemos que la aflicción trae buen carácter y salimos adelante a pesar de eso. Pero cuando estamos en la práctica, en nuestro día a día, fallamos. No estamos preparados para sufrir. Siempre al final de la historia esperamos que Dios nos responda y esperamos que Dios nos ayude en nuestro sufrimiento. Y más cuando somos hombres y mujeres que viven o intentan vivir vidas piadosas para su gloria. Pero la verdad, hermanos, es que la Biblia nos muestra que puede haber ocasiones donde Dios simplemente hace silencio y nos puede dejar vivir una vida entera de sufrimiento. No solamente un trazo. Dios puede hacer que tú y que yo vivamos vidas de aflicción y de sufrimiento hasta la muerte. Difícil de entender, pero no por ser difícil de entender quiere decir que deje de ser una realidad. Y este salmo lo demuestra. Por eso el título de mi sermón: el silencio de Dios en la oscuridad. El silencio de Dios en la oscuridad. Sin embargo, hermanos, vemos algo hermoso aquí. Y es que a pesar de que Emán, el escritor, a pesar de no recibir una respuesta, su fe persevera. Y él sabe que la única opción que tiene es seguir clamándole al Dios de los cielos, porque tal como dice el primer versículo del Salmo, Él es el Dios de su salvación. Es lo que afirma este hombre a pesar de todo lo que escribe. Lo primero que dice es: tú eres el Dios de mi salvación, tú eres el Dios que me ha salvado, que me ha rescatado. Él le está hablando a un Dios que lo ha sacado de las tinieblas y por eso su fe permanece, por eso su fe persevera. Iglesia, este salmo nos enseña hoy a nosotros que la verdadera fe persevera a pesar del silencio y la oscuridad. La verdadera fe persevera a pesar del silencio y la oscuridad. Y podemos dividir este salmo en 4 encabezados. Vamos a ver del versículo 1 al 2 un clamor profundo y constante. De los versículos 3 al 9 vamos a ver una condición lamentable. De los versículos 10 al 12 vamos a ver un cuestionamiento sarcástico en medio del dolor. En el versículo 3 al 18 vamos a ver una súplica, pero una súplica sin respuesta. Este salmista se mueve en una montaña rusa de emociones. Y nosotros podemos entender que cuando estamos viviendo aflicciones así, nos sentimos como en una montaña rusa, a veces bien, a veces mal, a veces le hablamos bien a Dios, a veces somos desubicados e irreverentes. Esto es una realidad. Ahora vayamos a la primera parte de nuestra estructura, un clamor profundo y constante. Leamos de nuevo los versículos 1 y 2. Dice: oh Señor, Dios de mi salvación, de día y de noche he clamado delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor. Como dije anteriormente, este salmo fue escrito por Emán el Ezraíta. Este hombre era un gran músico, era un hombre muy sabio. De hecho, afirman los eruditos históricos de la palabra que era el hombre más sabio después de Salomón. Emán era un levita, parte de la tribu sacerdotal, responsable de la adoración y del servicio a Dios en el tabernáculo y en el templo. Su dedicación, responsabilidad, sus habilidades y su ejemplo de vida sirvieron de modelo para criar a sus 17 hijos. Dios le regaló 14 hijos, 14 varones y 3 hijas, quienes no solamente ayudaron a su padre, sino que también se dedicaban al continuo servicio de adoración a Dios. Qué bendición que tus 14 hijos sirvan al Señor junto contigo. Era la realidad de este hombre. Ahora, una cosa más es necesario agregar, y es que Emán, al igual que Asaf, al igual que Etán y al igual que Jedutún, no era simplemente un gran músico y escritor. Era un siervo de Dios dedicado al servicio y dedicado a la enseñanza de la palabra. Era un hombre muy sabio. De él se dice que su ministerio no era solamente tocar instrumentos,
sino que también fue escogido para llegar a ser el profeta del rey en las cosas de Dios para exaltar su poder. Era un hombre en una muy buena posición. Y estoy seguro que muchos de nosotros quisiéramos tener una vida como la de este hombre. Un ministerio, reconocimiento de Dios y reconocimiento de los hombres, una familia grande, hermosa y enfocada en el servicio de Dios. Muchos quisiéramos tener una vida como esta, pero también podríamos creer o podríamos pensar que la vida de un hombre así merecía entonces ser una vida próspera y libre de sufrimientos, o al menos libre de sufrimientos constantes. Pero el Salmo 88, escrito por él mismo, nos muestra que no es así. Y aniquila, destruye por completo la doctrina retributiva que afirma que si hago las cosas bien, entonces me tiene que ir bien. Podemos ver claramente que este no es el caso. Debemos dejar de pensar o alejar esa idea de merecer cosas buenas por hacer cosas buenas. No funciona siempre así. Debemos tener claro que todos los creyentes vamos a pasar por aflicciones y muchas veces Dios otorgará su ayuda para sentir alivio en medio de todo, pero al parecer otras veces Dios simplemente no va a responder. Pero a pesar de que Man no recibía una respuesta para salir de su situación, su fe permanecía constante. ¿Por qué? Porque él estaba clamando al Dios de su salvación. Él tenía algo seguro a pesar de todo lo que estaba viviendo. Ese Dios que no me responde, ese Dios que permanece en silencio, es el Dios que me ha salvado. Así que al final de todo, yo entiendo que Él es el Dios de mi salvación. En otras palabras, él estaba seguro en cuanto a su salvación, que Dios no había permanecido en silencio. De todo lo triste de este salmo, esta frase, hermanos, es como un rayo de luz que brilla en medio de la oscuridad. Porque a pesar de que Dios no le responde y lo deje en su sufrimiento hasta la muerte, cuando él despierte y abra sus ojos, él va a contemplar a aquel que él afirma con seguridad que es el Dios de su salvación. Y con la fe puesta en el lugar correcto, ahora él confiaba en que Dios lo libraría de los sufrimientos que lo estaban atormentando desde su juventud. Porque dicho sea de paso, no era un sufrimiento que venía de hace un par de años atrás. Dice desde mi juventud. Es lo que afirma el versículo 15, que dice que ha estado afligido desde su juventud. Así que desde su juventud, él ha estado afligido y él ha estado clamando al Señor por mucho tiempo. Y cuando dice en el versículo 1 que ha clamado día y noche, entendemos que ha sido un clamor constante desde hace muchos años, desde que era joven. La idea de clamar día y noche es que han sido clamores constantes durante mucho tiempo en el día. Es muy probable que lo más que hacía este hombre durante su día era orar y clamar desesperadamente al Señor. En eso invertía la mayoría de su tiempo, era lo que más hacía. No era 1 hora o 2 horas que este hombre se dedicaba a orar, era algo constante. Es la misma idea que nos da el Salmo 1 cuando dice que bienaventurado es aquel que medita en la ley de Dios. ¿Cuándo? Día y noche. Es una expresión que nos quiere decir que es durante mucho tiempo, no es solamente un ratico. Y en el original esta palabra de clamor es rinaj, que da la idea de un grito de auxilio. No es solamente que oraba, él estaba gritando desesperadamente que el Señor lo ayudara. El salmista clama y pide auxilio y grita con reverencia, pero con mucha fuerza, esperando que él lo escuche. Esperando que le responda. Así como Elena, de quien hablábamos en un principio en la introducción. Por eso Emán le dice, inclina tu oído, Señor, inclina tu oído a mí. Ahora, ¿por qué clama tanto el salmista? ¿Cuál era su desesperación? ¿Por qué él estaba intentando tanto que Dios lo escuchara y le respondiera? ¿Por qué estaba tan desesperado? Bueno, justamente por la condición en la que él se encontraba. Ahora vamos a leer desde el versículo 3 hasta el 5. Dice, porque mi alma, el por qué está dando la razón, porque mi alma está llena de males y mi vida se ha acercado al Seol. Soy contado entre los que descienden a la fosa. He llegado a ser como un hombre sin fuerza.
abandonado entre los muertos, como los caídos a espada que yacen en el sepulcro, de quienes ya no te acuerdas y que han sido arrancados de tu mano. Hermanos, la agonía del salmista no era algo simple y algo superficial. Ni siquiera estamos hablando aquí de una agonía fuerte, estamos hablando aquí de una agonía extremadamente fuerte. Algo muy, muy fuerte, tanto interna como externa. Fíjense que él dice que su alma estaba llena de males. Su alma estaba afligido internamente. Tiene un dolor grande y profundo en su interior. Decía el predicador Spurgeon que la angustia en el alma es el alma de la angustia. La angustia en el alma es el alma de la angustia. Y lo que trataba de decir él con esto era que no hay peor aflicción que la que ocurre en el interior, en el alma. Esa es la verdadera aflicción del ser humano. Pero además de eso, pareciera que el salmista físicamente también se está desgastando, al punto de decir que se está acercando o se ha acercado al Seol, a la muerte. Está muy cerca de la muerte. Ya muchos, los que estaban alrededor de él, lo veían y lo veían como alguien moribundo, alguien que seguramente estaba pronto a morir. Era muy deplorable su situación. Su aspecto era débil, moribundo. Ya todas las personas estaban esperando que él simplemente muriera y que acabara su sufrimiento. Y según el entendimiento de Man, lo peor de todo es que pareciera que Dios también ya lo contaba como muerto. Porque él estaba viendo su aflicción, Dios lo veía y no hacía nada. No le respondía, no lo ayudaba. Entonces él dice, así como los demás esperan que yo muera, entonces tú también, Señor, porque no me estás ayudando. Tú esperas que yo muera. Él le dice a Dios, pareciera que me abandonaste. Pareciera que no te acuerdas de mí. Has visto mi herida mortal y aún así no me ayudas. ¿Y sabe qué es lo peor de todo? Dios le dice, Man, que fuiste tú mismo el que me heriste. Tú mismo me has puesto en esta condición. Tú, Señor, me has afligido. Tú has clavado tu espada dentro de mí y no me ayudas, no me respondes. ¿Cuál es tu propósito? Dice el verso 6. Me has puesto, refiriéndose a Dios, Emán le está diciendo a Dios, tú, Dios, me has puesto en la fosa más profunda, en lugares tenebrosos, en las profundidades. Has reposado sobre mí tu furor y me has afligido con todas tus olas. Es tu culpa, Señor, que yo esté así. Fuiste tú el que lo hiciste. Has alejado de mí mis amistades. Me has hecho objeto de repugnancia para ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Han languidecido mis ojos a causa de la aflicción. Oh Señor, cada día te he invocado, he extendido mis manos hacia ti. ¿Sienten cómo Emán surfea ahí en sus emociones? Él dice, oh Señor, tú me has llevado a la oscuridad. Has decidido reposar tu furor sobre mí. Me has afligido con aflicciones que son como las olas del mar que golpean sobre las piedras una y otra vez y no puedo respirar. No puedo, no me deja respirar. Dice, oh Dios, hasta mis amigos me has alejado. Ahora me rechazan. Ahora soy un horror para ellos. Mi enfermedad les da asco. Y ahora yo he sido llevado y estar obligado a la soledad. Me has encerrado, Señor, en un hueco del que no puedo salir. Y mis ojos casi están secos de tantas lágrimas que he botado. Es lo que más le dice el Señor. Y todo eso por tu culpa, Señor, porque tú fuiste el que me hiciste esto. La vida de Emán se le estaba yendo poco a poco, hermanos, y Dios no le respondía. Al parecer no había más remedio que resignarse y abandonar cualquier esfuerzo de petición de ayuda, tal como Elena, que al final estaba ya resignada y simplemente dejó de gritar y de pedir ayuda. Los gritos fuertes de auxilio desde que era un joven, poco a poco iban menguando. Poco a poco su fuerte voz se iba tornando en casi un susurro. Y el salmista pudo haber pensado en este punto, al igual que nosotros, bueno, es que yo sé que las aflicciones ayudan en muchos sentidos.
Y nosotros repetimos este tipo de cosas. Las aflicciones, bueno, nos ayudan a madurar, a fortalecer nuestro carácter, a depender más del Señor, etcétera. Pero hermanos, son muchísimos años de agonía y de verdad debía haber sido frustrante, desgastante. Yo no sé si alguno de nosotros ha pasado muchísimo tiempo en aflicción tras aflicción, pero este hombre sí. Y decía, bueno, Señor, yo entiendo, estoy creciendo en carácter, estoy entendiendo y estoy dependiendo más de ti, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hermanos, si cuando nosotros estamos en una prueba y nos frustramos y pasamos un par de años en la misma prueba, imagínese este hombre, tanto tiempo sufriendo desde que era un joven. Y aunque nosotros no podríamos afirmar la edad de Emán, por su escrito, es obvio que ha pasado mucho tiempo en su sufrimiento, porque él dice, desde que era un joven, pareciera ser un adulto mayor. Pero a pesar de eso, Emán dice en la segunda parte del versículo 9 lo mismo que decía al principio. Él dice, oh Señor, cada día te he invocado, he extendido mis manos hacia ti. Su fe, es claro que su fe persevera a pesar del silencio y de la oscuridad en la que él se encontraba. Y ese es justamente el llamado para nosotros hoy, porque una verdadera fe permanece y persevera a pesar de la más densa oscuridad y a pesar del silencio. No por nuestras fuerzas, sino porque Dios mismo nos ha prometido preservarnos hasta el final. Así como Emán, cada día sufría grandemente, también cada día invocaba al Señor y lo hacía con manos extendidas, como lo hacían los judíos, una postura que muestra una dependencia absoluta de Dios. Desde su juventud, él pasaba aflicciones, pero eso no limitaba su servicio absoluto al Dios de los cielos. Él sabe que aunque Dios no le responda, no hay absolutamente más nadie a quien él pueda acudir, nadie. Él entiende que Dios lo ha puesto ahí y que es solo Dios el que puede ayudarlo y por eso él es tan intenso en su clamor al Señor. Señor, yo sé que tú me pusiste en esto, pero es que en verdad tú eres el único que puede salvarme. No puedo acudir a más nadie, solamente tú. Pero ahora veremos, a partir del versículo 10, un cuestionamiento sarcástico en medio del dolor. Vamos a ver a partir de este verso 10 cómo Emán, a pesar de haberle acabado de decir al Señor que lo invocaba todos los días y que extendía sus manos hacia él mostrando una fe genuina, ahora él empieza a cuestionarlo y a hacerle preguntas sarcásticas. Veamos los versículos del 10 al 12. Dice, ¿harás maravillas a los muertos? Imagínense, hermanos, a este hombre acabando de decir, Señor, yo te invoco, yo te necesito, yo extiendo mis manos hacia ti. Y de repente como pasa un chip en su mente y empieza a decirle, Señor, ¿harás maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos y te alabarán? ¿Se hablará de tu misericordia en el sepulcro y de tu fidelidad en el Abadón? ¿Se darán a conocer tus maravillas en las tinieblas y tu justicia en la tierra del olvido? Hermanos, recordemos la oscuridad en la que se encuentra este salmista. No perdamos eso de vista. Él está en una oscuridad densa, absoluta. Está sumergido en las aflicciones más terribles y desde hace muchísimo tiempo. Él está, como les decía, en una montaña rusa de emociones que lo lleva a tener un razonamiento quizás no tan lúcido, lo cual produce este cuestionamiento hacia Dios que no es necesariamente lo mejor que él puede hacer. Emán lo que le está diciendo básicamente es, Dios, yo creo, Dios, que tú te estás equivocando al darme una aflicción tan grande al punto en que yo tenga que morir. Yo creo, Señor, que tú estás equivocado, porque yo creo que mejor, en vez de morir, es mejor que tú me salves y así entonces yo pueda seguir hablando de tu gloria. Y así yo pueda seguir sirviéndote y hablándole a las personas de tus maravillosas obras. ¿O acaso puedo hacerlo si yo estoy muerto? Si tú llegas y me matas, Señor, entonces ¿cómo yo puedo hacer esto?
Piénsalo bien, porque quizás esto que te estoy planteando, Señor, te resulte mejor. Yo no sé si él estaba esperando que Dios lo escuchara y le dijera, hermano, ¿sabes qué? Sí, es verdad, disculpa, no lo había pensado tan bien. Definitivamente es claro que este hombre no estaba razonando de una manera coherente, de una manera lógica. Y a pesar de la buena teología que tenía Emán, porque era un hombre muy sabio que enseñaba la palabra y tenía una muy buena teología, recordemos que en el Antiguo Testamento no había un entendimiento tan claro como lo tenemos ahora nosotros que tenemos toda la revelación de las Escrituras. Ahora nosotros tenemos el Nuevo Testamento cuando es revelado el plan de Dios para salvación y es revelado lo que sucederá en el final de los tiempos. En el Antiguo Testamento eso no era tan claro y es evidente a través de los salmos y de otros pasajes que ellos tenían una cosmovisión sobre la muerte como un lugar de silencio y de inactividad. Y por no estar tan claro del más allá es que el salmista le pide a Dios que lo salvara de su condición pronto. Es decir, antes de morir, porque después que muriera él no sabía qué iba a pasar. La oración del salmista no está del todo mal en cuanto a contenido, porque él está diciendo al Señor que lo salve, porque él quiere adorarlo más mientras él viva, porque quiere hablar de sus maravillas y de su gracia y de su obra. Y eso está bien. Sin embargo, lo que vemos mal es el tono sarcástico que busca manipular a Dios con lo que él está diciendo. Oh Dios, ¿se hablará de tu misericordia en el sepulcro? Señor, ¿será que se darán a conocer tus maravillas en las tinieblas? Es un tono sarcástico que busca hacer su voluntad y no la del Señor. Yo creo, Señor, que tú deberías reconsiderar el dejarme morir. Tú, Señor, me necesitas vivo para que yo siga hablando de ti. Es lo que dice el salmista. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros, conscientes o inconscientemente, hemos hecho oraciones queriéndole torcer el brazo a Dios? Muchas veces, muchas veces. Y muchas veces el contenido de nuestras oraciones están bien, pero las intenciones están muy mal, muy mal. Algo como eso le sucedía a Emán en medio de todo lo desesperante de su aflicción. Emán estaba totalmente alejado de la realidad, o al menos en este pedazo de su oración. Él iba y venía, iba y venía. Tenemos muchas cosas que aprender del versículo 10 al 12, hermanos. Pero recordemos que aquí el Señor no le está respondiendo nada a este hombre. A pesar de su falta de respeto, el Señor derrama su gracia y simplemente decide callar. Y aparte de ser preguntas sarcásticas, recordemos también que Emán, al igual que los hombres del Antiguo Testamento, no tenían, como dije, tan claro lo que ahora conocemos con el resto de las Escrituras. Miremos la primera pregunta que hace Emán. Él dice, ¿se levantarán los muertos y te alabarán? Pensemos por un momento en esta pregunta. ¿Se levantarán los muertos y te alabarán? En ese momento era difícil quizás responder esa pregunta, pero hoy tú y yo podemos responderla. Cualquier creyente que ha nacido de nuevo puede responder esta pregunta. ¿Se levantarán los muertos y te alabarán? ¿Cuál es la respuesta? ¿Sí o no? Sí, definitivamente sí. Un día los muertos en Cristo resucitarán y alabarán al Dios de los cielos por toda una eternidad. Dice 1 Tesalonicenses 4, del 16 al 17. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estamos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Hermanos, las preguntas del salmista definitivamente vienen de un entendimiento afectado. Vienen de un corazón o como consecuencia de un corazón muy, muy afligido, y por eso le habla a Dios de una manera tan inapropiada.
Pero ¿saben qué es lo peor de esto, hermanos? Que muchas veces ni tú ni yo estamos tan afligidos y nuestras oraciones son muy parecidas a estas. Poniéndolas quizás en otro contexto, pero con el mismo tono y cuestionamiento irreverente y desubicado, que no busca necesariamente la voluntad de Dios, sino nuestros deseos. Ahora bien, hermanos, a partir del versículo 13, Emán pareciera que sube de nuevo a la montaña rusa de sus emociones, sube de nuevo, y justo después de haber hecho esas preguntas y ese cuestionamiento tan sarcástico, ahora miren lo que él vuelve a decir, dice, pero yo a ti pido auxilio, Señor, y mi oración llega ante ti por la mañana. Después de decir, Señor, yo creo que me necesitas vivo, a decir, yo a ti pido auxilio, Señor, a ti, mi oración que llegue a ti por la mañana. Ese pero, la palabra pero siempre nos da un contraste, nos marca esa diferencia de lo que estaba pasando a lo que está pasando ahora. Y Emán estaba desesperado, haciéndole preguntas al Señor como un hombre cuya fe y cuya esperanza se está debilitando tanto que está a punto de morir. Pero al mismo tiempo, como ya dijimos, él entiende que él está hablando al Dios de su salvación, al único Dios que él puede acudir, porque es el único Dios que tiene el poder absoluto para ayudarlo en su condición. Y pareciera que aquí, a partir del versículo 13, el salmista recibe como una dosis de fe y de esperanza que hace que él contemple cada mañana como una oportunidad para de nuevo venir a Dios y solicitar su ayuda. Es como si dijera, oh Señor, yo puedo ver de nuevo el amanecer y me siento motivado de nuevo para buscarte y para clamar para que tú respondas a mi aflicción. Cada vez que yo veo el alba, que veo el amanecer, yo digo, esto es una nueva oportunidad, el Señor renueva su misericordia, así que yo vengo y clamo de nuevo al Señor. Pero hermanos, ¿saben qué recibe el salmista cada mañana? El silencio de Dios. Y eso es lo desesperante de esto, que cada mañana él se motiva y cada mañana intenta desesperadamente buscar a Dios, pero cada mañana Dios hace silencio. En medio de su oscuridad, Dios no le responde nada, nada. Dicen los versos del 14 al 18, ¿por qué, Señor, rechazas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Él va cada mañana y busca al Señor y luego que le dice, Señor, a ti pido auxilio y a ti clamo, segundo después dice, ¿por qué, Señor, no me respondes? ¿Por qué rechazas mi alma? ¿Por qué te escondes de mí? Hermanos, esto debe ser muy desesperante, en verdad. He estado afligido y vuelve a decirle al Señor, he estado afligido y a punto de morir desde mi juventud. Sufro tus terrores, estoy abatido. Sobre mí ha pasado tu ardiente ira. Tus terrores me han destruido. Fíjense cómo él está claro que es Dios el que lo ha puesto allí. Me han rodeado como aguas todo el día, a una me han cercado. Has alejado de mí al compañero y al amigo. Mis conocidos están en tinieblas. Emán vuelve a sentir la tristeza que estaba sintiendo. De repente tiene una dosis de adrenalina y su fe se levanta y luego vuelve a sentirse triste y solamente por una razón, porque Dios no le responde. La peor de las aflicciones que Emán muestra en el Salmo es la sensación de que Dios lo ha abandonado por completo. Es eso lo que lo desespera. El silencio de Dios en la oscuridad de sus aflicciones era lo que más angustiaba a este hombre. Y hermanos, es claro muchas veces que Dios nos responderá, pero también es claro bíblicamente que solamente en Él se encuentra la salvación por medio de Jesucristo y su obra redentora. Así que a pesar de todo, cada ser humano depende de Él para ser salvo. De eso no hay ni una pizca de duda. Por eso Él dice,
Tú eres el Dios de mi salvación. Tú no me respondes, tú me has afligido, tú me tienes aquí, pero tú eres el Dios de mi salvación. Tú lo eres. Hermano, necesitamos a Dios para la salvación de nuestra alma. Y Él ha dispuesto que el camino para llegar ahí es el arrepentimiento genuino de tus pecados, de nuestros pecados, y la fe en Jesucristo. Si tú te arrepientes de corazón y crees en el Señor, serás salvo. Es lo que afirma la palabra. Naces de nuevo espiritualmente hablando. Y así sientas que Dios no te responde en tu densa oscuridad, en las aflicciones de tu vida, en los problemas de tu vida, puedes tener la plena seguridad de que cuando partas de este mundo estarás en la gloria de Dios por los siglos de los siglos. Ahora bien, si decides rechazarlo y no llegar a los pies de Cristo, cuando partas de este mundo, entonces tu eternidad será muy distinta, muy distinta. El salmista Emán, a pesar de todas sus aflicciones, estaba totalmente convencido de que el Dios al que él estaba hablando era ese Dios de gracia y de salvación. Su fe menguaba, su esperanza en cuanto a la salida de sus aflicciones se debilitaba cada vez más, pero él sabía que a pesar de todo, Dios lo había salvado. Dios era el Dios de su salvación y eso nadie podía arrebatárselo, nadie. Por eso él sigue clamando cada mañana. Lo único que mantiene en pie a este hombre es la misma razón por la cual Asaf no terminaba de resbalar. Es lo mismo. Era porque Dios lo sostenía. Porque Dios estaba al control absoluto de todo a pesar de estar en silencio. Recordemos que Dios no solamente nos salva una vez y para siempre en Cristo. Recordemos también que es Él mismo el que nos preserva hasta el final. El que nos sostiene hasta el final. Y es claro cuando nosotros vemos que el salmista Emán, a pesar de todo lo que está atravesando, sigue perseverando en su fe. Una fe que parece estar muchas veces muy débil, que parece estar muy baja, que parece estar a punto de apagarse, pero que es una fe que está allí. Este salmo, hermano, nos enseña que a pesar del silencio de Dios y que no veamos ninguna respuesta de parte de Dios, Él va a preservar nuestra fe hasta el final. Y esa fe hará que nosotros confiemos, dependamos y clamemos a Él a pesar de la más densa oscuridad, porque Dios nos sostiene. La verdadera fe persevera a pesar del silencio y la oscuridad. ¿Recuerda? La verdadera fe persevera a pesar del silencio y la oscuridad. Alguien lo resumía de esta manera, déjenme leérselos. Decía que este salmo, el Salmo 88, contribuye a la comprensión de la condición humana y las complejidades de la fe. Reconoce que hay momentos en que la presencia de Dios puede sentirse distante y su intervención retrasada. Sin embargo, el clamor continuo del salmista a Dios, a pesar de la falta de alivio inmediato, subraya una fe profundamente arraigada en que Dios sigue siendo la fuente última de salvación, incluso cuando parece estar en silencio. Este hombre resumió todo el salmo en estas palabras. Ninguno de nosotros, hermanos, estamos exentos de pasar momentos difíciles como estos. Y aquí entra la importancia de la aplicación para nosotros como iglesia. Porque estamos viendo aquí a un hombre de la Biblia que experimentaba aflicción tras aflicción, que experimentaba oscuridad absoluta y total. Pero nosotros entendemos que hoy eso podría pasarnos a cualquiera de nosotros. Y podríamos sentir que simplemente Dios no nos escucha, o que simplemente Dios no nos responde, o que simplemente Dios nos ha abandonado. Estoy seguro que cualquiera de nosotros ha podido sentir algo parecido a eso, que pareciera que Dios no está presente en el problema. Algunos de nosotros podían llegar a sentir que al final Dios ha alejado a nuestros amigos, a nuestros familiares. Algunos de nosotros puede sentir o pudo haber sentido que su mejor amiga es la oscuridad, que su mejor amiga es el silencio.
que es una forma más literal de ver el último verso, el 18. En versión NTV dice: me has quitado a mis compañeros y a mis seres queridos. La oscuridad es mi mejor amiga. Es lo que decía el salmista. Ahora, hermanos, ¿qué hacer entonces cuando uno de nuestros hermanos está en esa situación? Y aquí entra la aplicación para la iglesia. ¿Saben qué es vital? El acompañamiento. Un acompañamiento sincero y real. Porque a pesar de que ese hermano pueda sentirse así, ya Dios le ha respondido de alguna manera al dejarles una iglesia que está llamada a velar por él, que está llamada a llevar sus cargas. Y si nosotros, quienes podemos decir no tenemos tantas aflicciones, hemos sido consolados por nuestro buen Dios, de la misma manera ese consuelo debemos transmitirlo a nuestros hermanos. Segunda de Corintios capítulo 1 versículos 3 y 4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. De eso se trata: llorar con los que lloran, sufrir con los que sufren. Hoy, el consuelo de la verdad de Dios traída de la boca de nuestros hermanos, en gran medida es la respuesta de Dios para nuestras aflicciones. Su verdad, su verdad. Y algo que también ayudará a nuestros hermanos y que podemos aplicar para nuestra propia vida, si somos esos de los que estamos ahogados y que estamos sumergidos en la aflicción, sería una sola cosa. Dicho sea de paso, la más importante de todas. ¿Sabe qué tenemos que hacer? Recordar y mirar a la cruz del Calvario. Hermanos, por más que sintamos la ausencia de Dios y por más que sintamos que estamos experimentando la más densa oscuridad, recordemos que en el Getsemaní, Jesucristo mismo, el varón de dolores, fue el que experimentó el abandono del Padre cuando recibía sobre sus hombros nuestros pecados. Mateo 27, 45 y 46 dice que desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y alrededor de la hora novena Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lema sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Fue en ese momento, hermanos, cuando nuestro Señor Jesús experimentó el abandono y el gran dolor de toda la ira de Dios cayendo sobre Él por nuestras culpas y por nuestras maldades. Fue en ese momento cuando Jesús decidió llevar a cabo la salvación para pecadores como nosotros, quienes lo ignorábamos, y que si hubiésemos estado en ese mismo momento también seguramente lo hubiésemos clavado en la cruz. Por nosotros, pecadores, viles pecadores, fue que Jesús murió en esa cruz. Fue por nosotros, hermanos, que Cristo tuvo que sufrir la oscuridad más densa de toda la humanidad y el silencio más perturbador de toda la humanidad. Porque justo en ese momento Jesús se había hecho maldito por nosotros y estaba siendo castigados como tú y yo jamás seremos castigados gracias a Él. Como dice la palabra en Isaías 53, versículo 5, el castigo por nuestra paz cayó sobre Él. En otras palabras, hermanos, antes nosotros éramos objeto de la ira de Dios, éramos sus enemigos, estábamos enemistados por completo, pero ahora podemos decir que tenemos paz y que hemos sido reconciliados gracias a lo que Cristo hizo. Gracias a nuestro bendito Rey
y Salvador. Nuestra paz, la paz que tenemos en nuestro corazón y la paz que tenemos al ser reconciliado con Dios, fue gracias a que Jesús pagó y recibió el castigo que nosotros merecíamos. Tú y yo podemos pasar por una oscuridad profunda y angustiante y podemos atravesar el silencio más aterrador y perturbador que pensemos que estamos atravesando. Pero gracias a lo que Cristo hizo en la cruz es que nosotros podemos tener paz en nuestra alma y tener acceso al Dios Padre y poder manifestarle y poder hablar con Él y poder decirle nuestra angustia y poder clamar y poder pedir auxilio como hacía el salmista. Gracias a lo que Cristo hizo, podemos traer todas nuestras angustias a sus pies y confiar sobre todas las cosas que al final de todo, Dios es el Dios de nuestra salvación. Los sufrimientos pasarán y el mundo pasará, hermanos, pero Dios y sus escogidos permanecen para siempre, para siempre. Oremos, hermanos. Yo espero, hermanos, que este salmo haya tocado tu corazón al igual que tocó el mío, porque como decía al principio, nosotros muchas veces buscamos una respuesta al final y atravesamos problemas, pero siempre queremos que Dios al final atienda y responda y ayude en lo que estamos pasando. Pero no estamos, y tenemos que estar claros y ser sinceros con nosotros mismos, no estamos preparados para sufrir. No lo estamos. Y tenemos que prepararnos. Y tenemos que saber que este hombre, Emán, puede ser cualquiera de nosotros. Y que si Dios decide hoy mismo traer aflicción tras aflicción a tu vida hasta que mueras, Él sigue siendo bueno sobre todo. Y Él sigue glorificándose en todo. Y nosotros hoy podemos tener la certeza de que si eso pasa, cuando nosotros estemos en el Seol, cuando nosotros partamos de este mundo, cuando estemos en la muerte, vamos a resucitar con aquel que nos ha salvado y vamos a estar en la gloria de Dios por toda la eternidad. Eso es el alivio que tiene hoy nuestra alma. Esa es la verdadera esperanza. Y a pesar de que este Salmo 88 no encontramos una respuesta y no encontramos una esperanza, hoy en día tú y yo la tenemos y es Jesucristo. Así que oremos, hermanos, y adoremos a nuestro gran Dios. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos has llevado a este salmo tan oscuro. Y gracias porque incluso dentro de este salmo tan oscuro nosotros podemos ver tu gloria. Y nosotros podemos ser consolados por tu verdad. Gracias por tu revelación, Señor. Gracias por mostrar el plan de salvación. Gracias porque hoy nosotros podemos estar seguros de que somos salvos gracias a Cristo. Ayúdanos a atesorar esta verdad, Señor. Y ayúdanos a entender estas cosas incluso en las pruebas más difíciles. Te damos hoy toda la gloria, Señor, y toda la honra porque tú eres digno. En el nombre de Jesús. Amén.